Universidad Santo Tomás, sede Bucaramanga. Este video es un requisito como material educativo de la Maestría en Dirección y Gestión de Proyectos, Módulo Ejecución de Proyectos, Sección Formativa 3, Áreas de Gestión de Proyectos, Parte 2. Todo material, marcas, productos, nombres, logos, etc., que puedan aparecer en el video solo tienen un objetivo pedagógico y no fines comerciales. Integrantes: Juan Guillermo Martínez Cano, Yelén Casarina Redondo Ortiz. Este trabajo tiene como fin relacionar elementos conceptuales generales que complementan las áreas de conocimiento de la gestión de proyectos desde la perspectiva de las buenas prácticas de PMI. Estas áreas de conocimiento o áreas de gestión son calidad, recursos, comunicaciones, riesgos y adquisiciones. 1. Área de gestión de la calidad. La calidad es la totalidad de características de una entidad que se basa en su capacidad para satisfacer necesidades establecidas o implícitas. Tanto la dirección profesional de proyectos como la visión moderna de la gestión de calidad reconocen los siguientes principios básicos. Satisfacción del cliente. Satisfacer necesidades reales. Calidad integral. Prevención sobre inspección. Relación ganar-ganar con los proveedores. Buscar la mejora continua en los procesos. Los procesos de gestión de la calidad del proyecto son 3, sin embargo, en la descripción general de los procesos involucrados en cada área de conocimiento listada, nos enfocaremos solamente en aquellos asociados a la planificación y a la ejecución. 1.1. Planificar la gestión de la calidad. Es el proceso de identificar los requisitos y o estándares de calidad para el proyecto y sus entregables, así como de documentar cómo el proyecto demostrará el cumplimiento de los mismos. El beneficio clave de este proceso es que proporciona guía y dirección sobre cómo se gestionará y verificará la calidad a lo largo del proyecto. Este proceso se lleva a cabo una única vez o en puntos predefinidos del proyecto. La planificación da inicio con la identificación de los requisitos de calidad y las normas que se aplican para el proyecto de vigilancia tecnológica de gestión de proyectos sostenibles en instituciones de servicios de salud, como elemento competitivo. Las posibles entradas contempladas son: la acta de constitución del proyecto, que contempla los requisitos para aprobación del proyecto, los objetivos medibles y los criterios de éxito. El plan para la dirección del proyecto, que contempla la gestión de los riesgos, estándares y objetivos de calidad. Documentos del proyecto, con supuestos y restricciones en cuanto a los requisitos de calidad y el cumplimiento de estándares. Los factores ambientales de la empresa que contemplan las regulaciones de las agencias gubernamentales, reglas, estándares y guías específicas para el área de aplicación. Y los activos de los procesos de la organización, los cuales son las políticas, procedimientos, guías, bases de datos históricas y repositorio de lecciones aprendidas. Las técnicas o herramientas que se recomienda considerar en la planificación de la gestión de la calidad son múltiples, sin embargo, se utilizarán: el juicio de expertos, orientado a la comprensión de la calidad de la vigilancia tecnológica en la gestión de proyectos. La recopilación de datos, recurriendo a instrumentos como estudios comparativos, lluvia de ideas, entrevista, entre otros. El análisis de datos, con estrategias como análisis desde la perspectiva de la gestión de proyectos sostenibles en las instituciones prestadoras servicios de salud. La representación de datos, entre estos los diagramas de flujo, el modelo lógico de datos, los diagramas matriciales, el mapeo mental, entre otros. 1.2. Gestionar la calidad. Consiste en convertir el plan de gestión de la calidad en actividades ejecutables que incorporen al proyecto las políticas asociadas a esta gestión. Los beneficios clave de este proceso son el incremento de la probabilidad de cumplir con los objetivos de calidad, así como la identificación de los procesos ineficaces y las causas de la calidad deficiente. Gestionar la calidad utiliza los datos y resultados del proceso de control de calidad para reflejar el estado global de la calidad del proyecto a los interesados. Gestionar la calidad es considerado el trabajo de todos: el director del proyecto, el equipo del proyecto, el patrocinador del proyecto, la dirección de la organización ejecutante e incluso el cliente, para el proyecto de vigilancia tecnológica de gestión de proyectos sostenibles en instituciones de servicios de salud como elemento competitivo. Las posibles entradas contempladas son: el plan de gestión de la calidad, que también describe qué hacer con los productos no conformes y qué acción correctiva poner en práctica. Los documentos del proyecto, los cuales contemplan las lecciones aprendidas anteriormente en el proyecto con respecto a la gestión de la calidad.
Los activos de los procesos de la organización, que pueden influir en el proyecto según las normativas del sistema de gestión de calidad de la organización, incluidas las políticas, procedimientos, guías, bases de datos históricas y repositorio de lecciones aprendidas. Complementando lo anterior, en la gestión de la calidad se sugiere reflexionar sobre cómo aporta este grupo de procesos a diseñar productos óptimos y maduros, a fomentar la confianza en estos resultados generados por un proyecto y a confirmar que se utilicen procesos de calidad para mejorar la eficiencia. Entre las herramientas y técnicas propuestas para este grupo de procesos se resaltan: la recopilación de datos para la toma de decisiones, donde las listas de verificación o chequeo son la herramienta por excelencia. El análisis de datos, con estrategias como la revisión de alternativas, el análisis de documentos, el análisis de procesos y la comprensión de causa raíz. La toma de decisiones, como técnica de análisis de múltiples criterios. La representación de datos, utilizando estrategias como los diagramas de afinidad, los diagramas de causa-efecto, los diagramas de flujo, los histogramas, los diagramas matriciales y de dispersión. Las auditorías de calidad, como un proceso estructurado e independiente para determinar si las actividades del proyecto cumplen con las políticas y procedimientos planeados. Y el diseño para X, el cual aglutina un conjunto de guías técnicas que se pueden ejecutar durante el diseño de un producto para optimizar un área específica. 2. Área de gestión de recursos. Incluye los procesos para identificar, adquirir y gestionar los recursos necesarios para la conclusión exitosa del proyecto. Estos procesos ayudan a garantizar que los recursos adecuados estarán disponibles en el momento y lugar adecuados. Esto involucra todos aquellos procesos que organizan el equipo de trabajo, en otras palabras, se centra en el recurso o talento humano adscrito. Para la definición del recurso humano con el cual trabajar se requiere de un documento en el que se precisen los aspectos como roles, responsabilidades, habilidades requeridas y las relaciones de comunicación que se deben trabajar. 2.1. Planificar la gestión de los recursos. Uno de los elementos más importantes de esta área de conocimiento es la generación del plan de recursos humanos, y este se considera el entregable más importante. El plan de recursos humanos es el proceso en el que se describen los roles que cada uno de los participantes de un proyecto debe cumplir. La planificación de recursos se utiliza para determinar e identificar un enfoque a fin de asegurar que haya suficientes recursos disponibles para la exitosa finalización del proyecto. Los recursos del proyecto pueden incluir miembros del equipo, suministros, materiales, equipos, servicios e instalaciones. Como salida esperada se sintetiza el plan de gestión de recursos humanos con los siguientes elementos. Identificación de recursos necesarios para el proyecto. La adquisición y consecución de los recursos. Definición de roles, funciones asumidas por las personas, autoridad, derechos de asignar recursos, toma de decisiones, aceptación de entregables, entre otros, responsabilidad, tareas asignadas y trabajo que se espera que realice cada miembro, y la competencia, habilidad y capacidad requerida para completar las actividades. Organigrama del proyecto, siendo una representación gráfica de los miembros del equipo y su relación. Gestión de los recursos del equipo, orientado a definir, adquirir y deliberar sobre las asignaciones necesarias para el desarrollo del proyecto. Definición de estrategias de capacitación y formación. Desarrollo del equipo, es decir, los métodos para fortalecer capacidades en el entorno organizacional. Control de recursos, métodos para garantizar que los recursos físicos necesarios se encuentran disponibles. Plan de reconocimiento, indicando recompensas o estímulos para los miembros del equipo. El otro elemento resultado de este grupo de procesos se denomina Acta de Constitución del Equipo. Es un documento que establece los valores, acuerdos y pautas operativas para el desarrollo de este. Cuenta con elementos como lineamientos de comunicación, valores del equipo, criterios y procesos en la toma de decisiones, estrategias de resolución de conflictos, acuerdos de equipo, entre otros. Estimar los recursos de las actividades. En este proceso busca estimar los recursos para el equipo y sus características, orientado a garantizar que se cuente con los materiales, elementos e insumos necesarios. Tipo, cantidad y descripciones de lo requerido es clave en este punto. Entre las estrategias y técnicas más importantes se encuentran en este proceso, el juicio de expertos, la estimación ascendente, la estimación análoga, la estimación paramétrica, entre otros. El proceso estimar los recursos de las actividades es estrechamente coordinado con otros procesos, tales como el proceso estimar los costos. Las herramientas que pueden utilizarse para este proceso incluyen, entre otras, el juicio de expertos, considerando la pericia de los individuos o grupos que tengan conocimientos especializados o capacitación en planificación y estimación de recursos físicos.
La estimación ascendente, los recursos del equipo y los recursos físicos se estiman al nivel de actividad y luego se suman para desarrollar las estimaciones de los paquetes de trabajo, las cuentas de control y el resumen de los niveles del proyecto. La estimación análoga, que utiliza información con respecto a los recursos de un proyecto similar previo como base para la estimación de un proyecto futuro. Estimación paramétrica, que utiliza un algoritmo o una relación estadística entre los datos históricos y otras variables para el cálculo de las cantidades de recursos necesarias para una actividad, en base a los datos históricos y a los parámetros del proyecto. El análisis de datos, una técnica de análisis de datos utilizada en este proceso incluye, entre otros, el análisis de alternativas. El análisis de alternativas es utilizado para evaluar las opciones identificadas a fin de seleccionar las opciones o enfoques a utilizar para ejecutar y llevar a cabo el trabajo del proyecto. Las salidas de este proceso se sintetizan en requisitos de recursos, es decir, identificar los tipos y cantidades requeridas asociadas a cada paquete de trabajo. Base de las estimaciones, es decir, un documento con detalle que establezca el método utilizado para estimar los recursos utilizados, establecer supuestos, definir restricciones, indicar rango de las estimaciones y generar documentación sobre riesgos que influyen en los recursos. Estructura de desglose de recursos, el cual es una representación jerárquica de los recursos por categoría y tipo. En esto se incluye mano de obra, materiales, equipos y suministros. En la figura 5 se representa un esquema general de esta salida de proceso. 2.3. Adquirir recursos. Es el proceso de obtener miembros del equipo, instalaciones, equipamiento, materiales, suministros y otros recursos necesarios para completar el trabajo del proyecto. El beneficio clave de este proceso es que describe y guía la selección de recursos y los asigna a sus respectivas actividades. Entre las herramientas consideradas para este proceso se encuentra la toma de decisiones, basadas en disponibilidad, costos o experiencia previa, las habilidades del equipo, preasignación de recursos de la organización y los equipos virtuales. Las herramientas que se utilizarán para este proceso incluyen, entre otras, toma de decisiones, con análisis de decisiones con múltiples criterios, entre ellos, disponibilidad, costos, capacidad, etc. Preasignación, validando si los recursos físicos o del equipo para un proyecto están determinados de antemano, se consideran preasignados. Equipos virtuales, ya que la planificación de las comunicaciones adquiere una importancia cada vez mayor en el entorno de un equipo virtual. En cuanto a las salidas de este proceso se resaltan: asignación de recursos físicos, donde se registran los elementos necesarios para la ejecución del proyecto. Asignación del equipo del proyecto, donde se documenta las asignaciones del equipo, sus roles y responsabilidades. Calendario de recursos, identifica los días y los horarios hábiles para el desarrollo del proyecto. 2.4. Desarrollar el equipo. Este proceso se centra en la propuesta de mejorar las competencias para la interacción y el ambiente laboral del proyecto. Los directores de proyecto requieren las habilidades para identificar, conformar, mantener, motivar, liderar e inspirar a los equipos de proyecto para que logren un alto desempeño y alcancen los objetivos del proyecto. El trabajo en equipo es un factor crítico para el éxito del proyecto, y el desarrollo de equipos de proyecto eficaces es una de las responsabilidades fundamentales del director de proyecto. Las herramientas que se utilizarán para este proceso incluyen, entre otras, coubicación, que implica colocar a varios o a todos los miembros más activos del equipo del proyecto en la misma ubicación física para mejorar su capacidad de desempeñarse en equipo. Equipos virtuales. El uso de equipos virtuales puede aportar beneficios tales como la utilización de recursos más expertos, costos reducidos, menor número de viajes y gastos de reubicación, así como la proximidad de los miembros del equipo a proveedores, clientes u otros interesados clave. Habilidades interpersonales y de equipo, con estrategias de gestión de conflictos, motivación y desarrollo del espíritu de equipo. Reuniones, que se utilizan para discutir y abordar temas pertinentes para el desarrollo del equipo. Entre los asistentes figuran el director del proyecto y el equipo del proyecto. Como salidas de este proceso se resalta principalmente una: evaluaciones de desempeño, como resultado del desarrollo del equipo y que facilitan los procesos de control. Se incluyen las mejoras en las habilidades, las competencias, los indicadores de rotación de personal, indicadores de cohesión de grupo, entre otros. 2.5. Dirigir el equipo. Dirigir al equipo es el proceso que consiste en hacer seguimiento del desempeño de los miembros del equipo, proporcionar retroalimentación, resolver problemas y gestionar cambios en el equipo a fin de optimizar el desempeño del proyecto. El beneficio clave de este proceso es que influye en el comportamiento del equipo, gestiona los conflictos y resuelve los problemas.
Este proceso se lleva a cabo a lo largo de todo el proyecto. Entre las herramientas más utilizadas para la dirección del equipo se encuentra el desarrollo de habilidades interpersonales y de equipo, gestión de conflictos, toma de decisiones asertivas, desarrollo de inteligencia emocional, fomento de liderazgo, entre otros. Las salidas de este proceso se centran en las actualizaciones de los documentos del proyecto y la gestión de cambios, sin tener definida una de forma específica. 3. Área de gestión de comunicación. El área de gestión de comunicaciones es una parte integral de la gestión empresarial que se enfoca en la planificación, implementación y control de las comunicaciones internas y externas de una organización. Esta área abarca una variedad de actividades, incluyendo la planificación de la comunicación, la gestión de las relaciones públicas, la gestión de la imagen corporativa, la gestión de crisis y la gestión de la comunicación interna. Algunas buenas prácticas para la gestión efectiva de las comunicaciones son: incluir a los interesados clave en las revisiones del proyecto. Invitar a interesados externos al proyecto a las reuniones de avance. Gestionar cierto tipo de comunicaciones a través de las redes sociales. Gestionar un enfoque multifacético o polifacético, adaptando el mensaje y formato a cada grupo de destinatarios. En proyectos de metodologías ágiles se realizan reuniones diarias de 15 minutos para comentar los avances del proyecto. 3.1. Planificar la gestión de las comunicaciones. Es el proceso que desarrolla un enfoque y un plan apropiados para las actividades de comunicación del proyecto con base en las necesidades de información de cada interesado o grupo, en los activos de la organización disponibles y en las necesidades del proyecto. La comunicación desarrolla las relaciones necesarias para que los resultados del proyecto y el programa sean exitosos. Flujo de datos. En la mayoría de los proyectos, la planificación de las comunicaciones se realiza muy tempranamente, durante la identificación de los interesados y el desarrollo del plan para la dirección del proyecto, lo cual se debe estar revisándose periódicamente para ser ajustada o replanteada. Lo importante es tener una buena comunicación con todos los interesados. Si bien todos los proyectos comparten la necesidad de comunicar información sobre el proyecto, las necesidades de información y los métodos de distribución pueden variar ampliamente. Además, durante este proceso se han de tener en cuenta y documentar los métodos de almacenamiento, recuperación y disposición final de la información del proyecto. Los resultados del proceso planificar la gestión de las comunicaciones deben revisarse con regularidad a lo largo del proyecto y modificarse según sea necesario para asegurar la continuidad de su aplicabilidad. 3.2. Gestionar las comunicaciones. ¿Qué necesitamos para empezar a gestionar las comunicaciones? Entre otras se tienen planes, como la gestión de recursos, gestión de las comunicaciones. Involucramiento de los interesados. Documentos, de registro de interesados, reportes de la calidad, reportes de riesgos, registro de incidentes, registro de cambios, lecciones aprendidas. Informes de desempeño del trabajo, estado de avance del proyecto. Tecnología de la comunicación, gestionar las comunicaciones mediante email, videoconferencias, bases de datos, internet, oficinas virtuales, presentaciones multimedia, reuniones, etc. Métodos de comunicación, interactiva, push o pull. Igualmente, algunas de las habilidades interpersonales y de equipo que se debe tener son: identificar y gestionar las expectativas de información de los interesados. Transmitir un mensaje correcto, gramática y ortografía, conciso, sin exceso de palabras, claro, objeto acorde a las necesidades del lector. Y coherente, las ideas fluyen lógicamente. Comunicación no verbal, lenguaje corporal, tono de voz, expresiones faciales, contacto visual, etc. Escucha activa, compromiso con quien habla, resumir las conversaciones. Identificar los ruidos entre emisor-receptor y gestionar conflictos. Presentaciones y reuniones efectivas. Verificar que todos comprendan el mismo mensaje. Retroalimentación continua con los interesados clave. 3.3. Monitorear las comunicaciones. Durante el proceso de monitorear las comunicaciones se asegura que los interesados reciban sus requisitos e información en tiempo y forma con el objetivo de que sigan apoyando al proyecto. ¿Qué se necesita? Se debe asegurar que las personas correctas reciban la información apropiada en tiempo y forma. Se necesita tener un diálogo fluido con su equipo para discutir sobre la mejor manera de actualizar la información a los interesados del proyecto. Se debe monitorear las comunicaciones con la comunidad, público, medios de prensa, equipos virtuales, etc. Al finalizar este proceso se obtiene información de desempeño del trabajo, solicitudes de cambio,
4. Área de gestión de riesgo. El riesgo representa el impacto potencial de todas las amenazas u oportunidades que podrían afectar los objetivos del proyecto. No deberíamos comenzar a comunicar sobre la marcha. Planificar las comunicaciones en forma eficiente es ser proactivo. La gestión de los riesgos del proyecto incluye los procesos para llevar a cabo la planificación de la gestión, identificación, análisis, planificación de respuesta, implementación de respuesta y monitoreo de los riesgos de un proyecto. Los objetivos de la gestión de los riesgos del proyecto son aumentar la probabilidad y/diagonal o el impacto de los riesgos positivos y disminuir la probabilidad y/diagonal o el impacto de los riesgos negativos, a fin de optimizar las posibilidades de éxito del proyecto. Los procesos de gestión de los riesgos del proyecto son: 1. Planificar la gestión de los riesgos. 2. Identificar los riesgos. 3. Realizar el análisis cualitativo de riesgos. 4. Realizar el análisis cuantitativo de riesgos. 5. Planificar la respuesta a los riesgos. 6. Implementar la respuesta a los riesgos. 7. Monitorear los riesgos. 4.1 Planificar la gestión de los riesgos. Es cómo se llevarán a cabo las actividades de identificación, análisis, respuesta y monitoreo de riesgos. Igualmente, algunas de las entradas y herramientas que se utilizarán son: 1. Acta de constitución del proyecto. El acta de constitución del proyecto documenta la descripción de alto nivel del proyecto y sus límites, los requisitos de alto nivel y los riesgos. 2. Plan para la dirección del proyecto. Al planificar la gestión de los riesgos del proyecto se deben tener en cuenta todos los planes secundarios de gestión aprobados, de manera que el plan de gestión de los riesgos resulte consistente con ellos. La metodología descrita en otros componentes del plan para la dirección del proyecto podría influir en el proceso planificar la gestión de los riesgos. 3. Documentos del proyecto. El registro de interesados contiene detalles de los interesados en el proyecto y proporciona una visión general de sus roles en el proyecto y su actitud hacia el riesgo en este proyecto. 4. Planificar la gestión de los riesgos incluyen, entre otros, los umbrales generales de riesgo establecidos por la organización o los interesados clave. 4.2 Identificación de los riesgos. Una vez realizado el plan de gestión de riesgos, es necesario comenzar con la identificación de los eventos riesgosos que, si ocurriesen, afectarían el resultado del proyecto ya sea para bien o para mal. La identificación de riesgos es un proceso iterativo que se lleva a cabo a lo largo de todo el ciclo de vida del proyecto. El equipo de identificación de riesgos suele estar formado por un equipo especialista en riesgos, cliente, usuarios y gerentes funcionales. 4.3 Realizar el análisis cualitativo de riesgos. El análisis cualitativo consiste en evaluar cuál es el impacto y la probabilidad de ocurrencia de cada uno de los riesgos identificados. En este proceso, los riesgos se ordenan de acuerdo a su importancia relativa sobre los objetivos del proyecto y se asigna un dueño a cada riesgo. Para la evaluación de la probabilidad de ocurrencia, el analista de riesgo puede definir la escala de riesgo. Además de la probabilidad y el impacto, considerar otros factores en el análisis cualitativo de riesgos. Por ejemplo, impacto estratégico, detectabilidad, conectividad, manejabilidad, controlabilidad, propincuidad, proximidad, urgencia. La matriz de probabilidad de impacto suele representarse con una tabla de doble entrada combinando la probabilidad y el impacto para luego priorizar los riesgos. Podría construirse una matriz diferente para cada objetivo del proyecto: alcance, tiempo, costo. La categorización de los riesgos agrupa los riesgos por causas comunes. Por ejemplo, utilizar una estructura de desglose de riesgos, identificar los riesgos dentro de la EDT, agruparlos por ciclo de vida del proyecto, etc. 4.4 Realizar el análisis cuantitativo de riesgos. En el análisis cuantitativo se cuantifica la probabilidad de ocurrencia, %, y el impacto, $, de los riesgos individuales para priorizarlos según su importancia relativa. Distribuciones de probabilidad. Existen varios tipos de distribución de probabilidad que se pueden utilizar en el análisis de riesgo, como pueden ser uniforme, triangular, beta, normal, etc. Valor monetario esperado. Se obtiene de multiplicar la probabilidad de ocurrencia por el impacto monetario. Por ejemplo, un riesgo cuya probabilidad de ocurrencia es del 30% y su impacto de 50.000 pesos, tiene un costo esperado de 15.000 pesos. Árbol de decisión, diagrama que describe las implicaciones de elegir una u otra alternativa entre todas las disponibles. Un problema se puede dividir en menores segmentos, ramas del árbol, a los fines de facilitar la toma de decisiones. Análisis de sensibilidad, consiste en preguntar cuál será el impacto en los objetivos del proyecto si cambia alguna variable.
Podría realizarse una sensibilidad de una sola variable, punto de equilibrio, o de varias variables en forma simultánea, análisis de escenarios. Simulaciones, simula los resultados que puede asumir el valor esperado de una variable del proyecto a través de la asignación aleatoria de un valor a cada variable crítica que influye sobre ella. 4.5 Planificar la respuesta a los riesgos. Escalar, cuando el riesgo está fuera de los límites del proyecto o autoridad, trasladar la decisión sobre la respuesta del riesgo a un nivel superior, EJ programa o portafolio. Se debe mencionar explícitamente quién será notificado sobre ese riesgo. Se utiliza como estrategia para amenazas. Evitar. Transferir. Mitigar. Aceptar. Se utiliza como estrategia para oportunidades. Escalar. Explotar. Compartir. Mejorar. Aceptar. Para estrategias de respuesta a contingencias, se definen señales de advertencia y diseñar acciones, planes de reserva o contingencias que se implementarán en caso de contingencias. Así como se definen las estrategias para el riesgo general del proyecto. El análisis de alternativas consiste en evaluar cuál es la estrategia más apropiada para cada riesgo. Se podrían tomar decisiones multicriterio para seleccionar una estrategia considerando diferentes factores tales como costo de la respuesta, efectividad de la respuesta, disponibilidad de recursos, urgencia, impacto del riesgo, riesgos secundarios derivados de la respuesta, etc. El análisis costo-beneficio compara el valor del impacto que se obtendrá con la estrategia de respuesta versus el costo de implementarla. 4.6 Implementar la respuesta a los riesgos. El beneficio clave de este proceso es que asegura que las respuestas a los riesgos acordadas se ejecuten tal como se planificaron, a fin de abordar la exposición al riesgo del proyecto en general, minimizar las amenazas individuales del proyecto y maximizar las oportunidades individuales del proyecto. Influenciar suele ser más complicado cuando trabajamos con dueños externos al proyecto. 4.7 Monitorear los riesgos. Durante el proceso de monitoreo de los riesgos, se recopila información y se documentan cambios del estado de los riesgos a través del tiempo. Este seguimiento brinda información actualizada acerca del estado de cada riesgo y permite identificar riesgos nuevos, vigilar el estado de los riesgos residuales y secundarios, y supervisar los cambios en el perfil de riesgos debido a factores exógenos o endógenos. Análisis del desempeño técnico, comparar los datos técnicos del proyecto con el plan original. Por ejemplo, cantidad de defectos, capacidad de almacenamiento, tiempo de procesamiento, etc. Las desviaciones entre los datos y el plan servirán de señal de advertencia para detectar riesgos potenciales. Análisis de reserva, comparar la reserva que está quedando en relación a los riesgos restantes. ¿La reserva restante es suficiente? Auditorias, evaluar la efectividad de los procesos de gestión de riesgos y las respuestas implementadas a cada riesgo. Reuniones de revisión de riesgos, actualizar el estado de los riesgos identificados e identificar nuevos riesgos. 5. Área de gestión de adquisiciones. El término adquisición es sinónimo de comprar y podría no ser una correcta traducción al español del término en inglés procurement. Procurement incluye no solo las compras externas, sino también el aprovisionamiento de insumos internos del proyecto. Por lo tanto, el término adquisiciones en este capítulo también podemos interpretarlo como abastecimiento o aprovisionamiento. En las siguientes secciones vamos a desarrollar los procesos de la gestión de las adquisiciones que se distribuyen entre los grupos de procesos de planificación, ejecución y control como se presenta a continuación. 1. Planificar la gestión de las adquisiciones. ¿Qué comprar? ¿Cuándo comprar? ¿Cómo será el proceso para adquirir bienes y servicios? ¿Cómo se realizará el seguimiento de los contratos? Documentar los requisitos de la adquisición e identificar a los vendedores potenciales. 2. Efectuar las adquisiciones, contactarse con los vendedores para obtener propuestas y presupuestos, revisar las propuestas, seleccionar los vendedores, negociar y adjudicar los contratos. 3. Controlar las adquisiciones, gestionar las relaciones con los proveedores, monitorear los contratos, gestionar los cambios y cerrar las contrataciones. 5.1 Plan de gestión de las adquisiciones. Durante la planificación de las adquisiciones se determina qué bienes y servicios deberán adquirirse fuera de la organización y cuáles podrán ser provistos internamente por el equipo de proyecto. Además, se analiza cuál es el tipo de contrato más conveniente para cada caso en particular. Se prepara toda la documentación necesaria para realizar los pedidos de propuestas y presupuestos y se dejan establecidos los criterios que se utilizarán para la selección de los vendedores. Una vez que el proyecto entra en su fase de ejecución, es necesario contactarse con los proveedores que van a vender bienes y servicios al proyecto.
Luego de recibir sus propuestas, se seleccionará un proveedor y se adjudicará el contrato. 5.2 Efectuar las adquisiciones. En proyectos u organizaciones pequeñas el proceso de efectuar adquisiciones podría estar descentralizado. Por otro lado, en grandes organizaciones seguramente las compras estarán centralizadas en el departamento de contrataciones. Se utilizan como herramientas los planes, con una línea base de costo, presupuesto para las adquisiciones, gestión de alcance, requisitos, configuración, comunicaciones, riesgos y adquisiciones. Documentos, requisitos, cronograma, riesgos, interesados y lecciones aprendidas. Documentación de las adquisiciones, con documentos de las licitaciones, de las adquisiciones, especificaciones, cantidades, calidad, desempeño, localización, etc. Propuestas de los vendedores que por lo general, se solicita a los vendedores que separen la propuesta técnica de la económica. Evaluación de propuestas para seguir un proceso formal para la selección de vendedores. Negociación de las adquisiciones, llegar a un acuerdo mutuo entre comprador y vendedor antes de firmar el contrato. Al momento de elaborar los contratos será necesario considerar las leyes de la industria o región. En proyectos de ciclos iterativos o adaptativos que utilizan metodologías ágiles, los contratos tienen gran variabilidad debido a que el alcance del proyecto se va modificando en cada iteración. En estos casos es común firmar un acuerdo marco de servicios con la flexibilidad de agregar anexos con un alcance diferente para cada iteración. 5.3 Controlar las adquisiciones. Mientras el proyecto está en ejecución es necesario hacer un monitoreo y control de los distintos contratos. Se debe evaluar si los entregables están alineados a los términos contractuales, monitorear si los pagos son acordes al trabajo realizado, gestionar los cambios en el enunciado del trabajo y cerrar formalmente los contratos a medida que van culminando. Administración de reclamaciones, gestionar incidentes, reclamos, impugnaciones y apelaciones cuando las partes no están de acuerdo en algún ítem contractual y su respectivo pago. Revisiones de desempeño de los contratos, evaluar si se está cumpliendo con el alcance, la calidad, los costos y el cronograma según los términos de referencia del contrato. Esto se puede llevar a cabo mediante inspecciones, siempre y cuando esté permitido por el contrato. Inspección, revisión estructurada del trabajo que realiza el contratista. Por ejemplo, visitas al lugar del contratista, análisis de videos de cámaras web para ver los avances de obra, etc. Auditorías de la adquisición, revisión formal y sistemática de todos los procesos de las adquisiciones, donde se identifican mejoras y lecciones aprendidas para futuros procesos de contrataciones. Por ejemplo, auditar si se están respetando las políticas y procedimientos de las contrataciones. Se espera haber sido claro, agradecemos su atención y recordamos las fuentes de información. Universidad Santo Tomás, institución vigilada por el Ministerio de Educación Nacional.